こんにちは。これはみんなの日本語の初級2の第42課。さて、これは日本語のレベル8です。Ok, muy bien, este es la lección 42 del libro del Mina no Nihongo. Y estamos, pues ya saben, en el nivel 8 de su curso de japonés. Hajime mashou. Muy bien, vamos a comenzar. このページは138ページお願いします。138ページお願いします。Okay, bunke. Muy bien. Vamos a revisar el bunke, vamos a revisar estos ejemplos de oraciones. Y vamos a ver el primer ejemplo. Shourai, jibun no mise o motsu tame ni chokin shite imasu. Shourai, jibun no mise o motsu tame ni chokin shite imasu. Ok, muy bien. Entonces vamos viendo. Esta parte que vamos a ver aquí, esto es lo que va a ser nuestra parte nueva de la oración. Y ahorita vamos a ver qué significa. Y van a pensar, pero ya hemos visto algo parecido. Sí, ya han visto algo parecido. Pero más adelante se va a explicar cuáles son las diferencias entre estos. Entonces vamos viendo. Muy bien. Estoy ahorrando para poder tener mi propio negocio o mi propia tienda en el futuro, ¿no? Shorai es futuro. Jibun no mise, mi propio negocio, mi propia tienda. Motsu, de cargar o tener. Shokin shiteimasu es estar ahorrando. Entonces, como podrán notar, este tameni es el poder, que es de propósito. Estás haciendo algo para tener un propósito. Es decir, pero ya hemos visto eso con noni, hemos visto eso con yoni. Bueno, no hemos visto eso con noni, lo vamos a ver aquí. Pero sí ya lo han visto con yoni, pero en un momento vamos a checar cuál es la diferencia entre estos dos. Muy bien. Entonces, tengan esto bien presente. Tsugi, kono kutsu wa yama o aruku no ni ii desu. Kono kutsu wa yama o aruku no ni ii desu. Bien, estos zapatos son buenos para caminar en la montaña. Bien, si se fijan, bueno, no el aruku, el no ni, equivale también a este de para. Pero van a decir, pero ya tenemos otro para arriba y ya tenemos un para que vimos anteriormente. Bueno, sí, pero hay algunas diferencias sutiles que las que nos va a permitir diferenciar cuál es uno o cuándo usar uno y cuándo usar el otro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con tameni. Muy bien, これは140ページお願いします。文法. Muy bien. Para esta forma de tameni, tenemos que usar antes de esto o un verbo en forma futsu o un sustantivo seguido de no. Así de sencillo. Tameni. Entonces, para lo que diga el verbo o para lo que diga el sustantivo, ¿hago qué? Hago lo que viene después de tameni. Entonces, este patrón lo que hace es que indica un propósito, así como dice el sustantivo o el verbo. Y pues puede interpretarse como para beneficio de, en beneficio de, ¿ok? Es para cosas por las cuales estamos buscando algo. Bien, entonces vamos viendo un ejemplo, que es lo que vimos anteriormente. Shorai, jibun no mise o motsu tame ni shokin shite imasu. Bien, estoy ahorrando para tener pues mi propio negocio o mi propia tienda en el futuro. Y el siguiente, kazoku no tame ni uchi o tatemasu. Kazoku no tame ni uchi o tatemasu. Bien, entonces aquí ¿qué pasa? Para beneficio de mi familia, construiré o construyo una casa, ¿no? Entonces se fijan, aquí hablamos de beneficios y hablamos de propósitos. Entonces vamos a ver algún pequeño ejemplo, alguna pequeña nota que vamos a hacer a continuación. Si se fijan, es muy sencillo utilizar, ¿no? Antes de tameni, forma yisho, mejor dicho, bueno, sí, forma yisho, les dije anteriormente futsu, que no, es forma yisho, hay una disculpa, hagan ese cambio en su apunte. Y el sustantivo, pues es un sustantivo y no. Muy bien. Entonces, vamos a ver estas notas. El yoni se miró en la lección 36 y se usa también para explicar propósito. Se utiliza con aquellos verbos que no tienen volición, o sea, hace que la persona que dice
la persona que los dice no tiene voluntad detrás de sus acciones, ¿no? O sea, no hay voluntad por parte del hablante. Mientras que el tamení se usa con verbos que presentan volición. Ejemplo, igual volvemos. Jibun no mise o motsu tamení shokin shite imasu. Estoy ahorrando para tener mi propio negocio o mi propia tienda. Pero si decimos Jibun no mise ga moteru yo ni shokin shite imasu, decimos, estoy ahorrando dinero para llegar a tener mi propio negocio, mi propia tienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Bien, en el primer caso, uno pues tiene preparado el objetivo de tener un negocio. Y para esto está ahorrando. Eso es con tamení. El objetivo es tener el negocio. Y en el segundo caso, el objetivo lo que se busca es tener o estar en ese estado en el que sea posible por un negocio, pero no necesariamente está haciéndolo por el negocio. Y está ahorrando para acercarse a ese estado en el que él pudiese poner un negocio si él así lo quisiera. Bien, van a decir, esto todavía se ve muy, muy enredado. Y así es. Pero en un momento vamos a descubrir un poquito más de esto, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, Narimas tiene evolución y también tiene, o sea, no tiene evolución, pero también puede contener evolución. Por ejemplo, Bengoshi ni naru tame ni horitsu o benkyou shite imasu. Bengoshi ni naru tame ni horitsu o benkyou shite imasu. Bien. Dice, para convertirme en abogado, estudio leyes. Bien, aquí lo estamos usando como si esto tuviese evolución. Y el siguiente, Nihongo ga youzu ni naru you ni mainichi benkyou shite imasu. Nihongo ga youzu ni naru you ni mainichi benkyou shite imasu. Para llegar a ser hábil en el japonés, estudio todos los días. O estudio todos los días para que mi japonés llegue a mejorar. Que su japonés mejore o no, no depende totalmente de su voluntad. Simplemente que a veces puede que mejore, a veces puede que no, ¿no? Eso depende de la calidad de eso. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre no-ni y tamení. Digo, entre yo-ni y tamení. Ahora vamos a ver no-ni. Y van a decir, todavía hay mucho aquí que puede que no esté entendiendo. No se preocupen, en un momento vamos a hacer un pequeño resumen de todas estas formas y les va a quedar bien claro. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Ahora vamos a ver con no-ni. No-ni es el verbo forma diccionario, ni y algo más, o sustantivo, ni y lo que sigue. Bien, la forma diccionario con no-ni o un sustantivo y ni, pues suelen ir acompañados o suelen ir seguidos de expresiones como tsukau, de usar, y de bueno, benri, de conveniente, yakunitatsu, o sea, de tener algo en suficiencia, jikan ga kakarimasu, o de jikan ga kakaru, o sea, tener tiempo, digo, tardar tiempo, entre otros, ¿no? Y esto se indica que se indica un cierto propósito de lo que va antes del ni. Ejemplo, kono hasami wa hana o kiru no ni tsukaimasu. Kono hasami wa hana o kiru no ni tsukaimasu. Lo que significa, esas tijeras se utilizan para cortar flores, ¿no? Bien, otro ejemplo. Kono kaban wa okikute ryoko ni benri desu. Kono kaban wa okikute ryoko ni benri desu. Esta maleta es grande y conveniente para los viajes. Entonces, si se fijan en este caso, también estamos indicando un propósito. Pero este propósito, si se fijan, es más como a manera de herramienta. Si se fijan, ¿no? Es más manera de ¿para qué me sirve esto? Bien. Entonces, sigan guardando esto, sigan haciendo el apunte. Y a continuación vamos a abordar las diferencias entre estas formas y ya les va a quedar muy claro para qué se usa de pronto tamení, yo-ni y no-ni, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vamos ya con el resumen. Quiteos, matome. Vamos a hacer el resumen de las expresiones que indican propósito y que se han aprendido hasta este momento. Bien, vamos viendo. El primero,
que se vio en la lección 13. Ese es sencillo. Verbo en forma más, ni, o sustantivo ni, y kimas o kaerimas, ¿no? Ejemplo, Kobe es funeo mini ikimas. Voy a Kobe a mirar los barcos, ¿no? Recordemos, esa forma de ni ikimas, ni kaerimas, nos servía para decir que íbamos, veníamos o regresábamos a algún lugar a hacer una acción, ¿no? Bien, así sencillo. Esto también indica propósito, pero pues tal vez no lo tenían pensado como que indicaba propósito, pero sí, también en la lección 13 indica propósito. Bien, vamos a ver el otro ejemplo, que es el que vimos al inicio prácticamente, y que es con el que pueden tener un poquito más de problemas, ¿no? Pero en este momento va a quedar todo aclarado. Bien, esta es la lección, es lo que se ve en la lección 36, que es el verbo en forma de diccionario o el verbo en forma nai, con un verbo que no tenga abolición o una acción que no tenga evolución, yo ni. Y después algo que sí lleva abolición, o algo que sí lleva voluntad. Ejemplo, wasure nai yo ni memo shimasu. Wasure nai yo ni memo shimasu. Tomaré notas para no olvidar. Ok, bien. Ese es un ejemplo bien claro. ¿Por qué? Olvidar o no olvidar no es por la voluntad de la persona. Simplemente a veces olvidas cosas, así tengas la voluntad de no olvidar algo, ¿no? Entonces, para no olvidarlo, o sea, no tengo voluntad de olvidarlo, pero para no olvidar esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acciones para no olvidar, en este caso, ¿no? ¿Y qué es la acción que voy a hacer? Voy a tomar nota, así sencillo, memoshimasu, tomaré nota, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar cuenta de esto. El verbo que precede a yo ni tiene que ser algo que hasta cierto punto no dependa de la persona tal cual. Sea algo que se haga pues sin voluntad o hasta cierto punto de manera involuntaria, algo sin esfuerzo. Pero para que esto suceda o para que esto no suceda, se hace alguna acción. ¿Bien? Muy bien. Es como decir, ame ga furu yo ni dansu shimasu. O sea, como que para que llueva, cuando lo que llueva no depende de ti, bailo o bailaré, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el bailar sí lleva una voluntad de parte de quien habla, pero el que llueva o no llueva no depende de quien habla. Bien, es un ejemplo bastante claro, creo yo. Entonces vamos viendo. Entonces ya vemos ni kimas, ni karimas o yo ni. Muy bien, entonces vamos a ver los que vimos en esta ocasión. Limpiamos pantalla y continuamos. Muy bien, vamos a lo que vimos ahora en la lección 42. Verbo en forma de diccionario, que indica volición, o un sustantivo con no, seguido de tameni. Y después, otro verbo u otra acción que conlleve volición, o sea, hace que ambas lleven voluntad. Por ejemplo, Daigaku ni hairu tame ni ishokenme benkyou shimasu. Daigaku ni hairu tame ni ishokenme benkyou shimasu. Bien, entonces bien, aquí ¿qué podemos notar? Dice, estudio con todo mi esfuerzo, ishokenme, con todo mi esfuerzo, benkyou shimasu, estudio, ¿para qué? Para entrar a la universidad. ¿Ok? Entrar a la universidad es algo que quiero y es algo que tengo voluntad de entrar a la universidad. Y para esto, en beneficio de esto, ¿qué hago? Estoy preparándome, estoy estudiando con todas mis ganas. Entonces, aquí en este caso se fijan, tanto entrar a la universidad como estudiar con toda tu voluntad forma parte de la voluntad de quien habla. ¿Bien? Entonces vamos con el siguiente. Pero creo yo que con esto queda más que clara la diferencia entre yo ni y también ni, ¿ok? Y luego vamos con la última forma de algo para un propósito, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Y aquí me tomé la libertad de ponerles ya más o menos los verbos con los que se utilizan. Entonces, verbo en forma de diccionario, no, y sustantivo, o sustantivo, mejor dicho, seguido de un ni, y luego esto seguido de tsukaimasu, yaku ni tachimasu, jikan ga kakarimasu, ii desu, benri desu, hitsuyou desu,
Bien, cualquiera de todos esos. Tsukaimasu, usar. Yaku ni tachimasu, ser suficiente. Jikan ga kakarimasu, o kakarimasu, tardar tiempo. Y des, bueno. Benri des, conveniente. Hitsuyo des, necesario. Pues vamos viendo. Un ejemplo. File wa shorui o seiri suru no ni tsukaimasu. File wa shourai o seiri suru no ni tsukaimasu. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, los archivadores se usan para ordenar los documentos. File, los archivadores. Shorui, documentos. Serisuru, ordenar. No ni tsukaimasu, son usados para, ¿no? En este caso, es lo que les decía, es el que algo, una acción, o un objeto, un sustantivo, tiene un propósito, pero más a manera de herramienta que a manera de acción voluntaria, ¿no? Es como decir, konospun wa suppu o taberu no ni tsukaimasu. Esta cuchara es utilizada para comer sopa. Bien. Entonces, creo yo que con este, pues, tan rápido resumen, bueno, breve resumen, pero siento yo que con esto queda mucho más claro cuáles son las formas para expresar propósito en japonés y qué las diferencia. Muy bien. Entonces, sí, hay que hacer apunte de esto y vamos a la siguiente parte. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a utilizar cuantificadores o contadores como los conocemos comúnmente. Entonces, un cuantificador o un contador seguido de wa indica la cantidad mínima que el hablante cree que se necesita o es necesario para qué, para algo. ¿Para qué es ese algo? ¿Qué algo? Bueno, algo que viene después en la oración o antes. Bien, por ejemplo, Nihon de wa kekonshiki o suru no ni 200万円はいります。日本では結婚式をするのに200万円はいります。En Japón se necesitan al menos, por ejemplo, si se fijan, al menos 2 millones de yens para celebrar una boda. ¿Se fijan cómo en este caso, el contador, que es 2 millones de yens, va seguido por wa, y eso nos hace darnos cuenta que quien habla cree que es la cantidad mínima necesaria para qué, en este caso para casarse, pero puede ser la cantidad mínima para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, muy bien, esos ya no son tanto formas gramaticales, son más que nada notitas gramaticales que nos van ayudando a enriquecer o a tener un poco más claro nuestro uso de japonés. Muy bien, y vamos con lo último que se ve en esta lección, que es prácticamente lo mismo, pero en este caso tenemos un contador o un cuantificador con mo, y esto indica que quien habla piensa que la cantidad que se menciona es mucha. Por ejemplo, eki made iku no ni 2 jikan mo kakarimashita. Eki made iku no ni 2 jikan mo, podemos ver aquí, kakarimashita. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos viendo. Se tardó 2 horas en llegar hasta la estación. Eki made iku no ni 2 jikan mo kakarimashita. Se tardó, o me tardé 2 horas en llegar a la estación. Pero ese mo después del nijikan, de las 2 horas, da a entender que son mucho. O sea, es como decir, no, o sea, se tardó demasiado, tardó 2 horas en llegar hasta la estación. Bien, entonces con eso estaríamos terminando los contenidos de esta lección. Entonces, importante hacer las notas y obarimashou, mata ne.